Segundo domingo después de la Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, por la cual el que ha recibido el don de profecía, úselo según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. Y el de exhortar, exhorte. Y el que reparte limosna, déla con sencillez. Y el que preside, sea con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Amándoos recíprocamente con fraternal amor, anticipándoos en honraos unos a otros. No seáis remisos en hacer el bien, sino fervorosos de espíritu. Servir al Señor, gozaos con la esperanza. En la tribulación sed sufridos, en la oración perseverantes, socorriendo las necesidades de los fieles, ejercitando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Estad siempre unidos en unos mismos sentimientos, no alardeando de cosas altas, sino acomodándoos a lo que es más humilde. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba la madre de Jesús allí. Fue también convidado Jesús con sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Le respondió Jesús: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora». Dijo su madre a los que le servían: «Haced cuanto él os dijere». Había allí 6 cántaros de piedra destinados a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada uno de 2 o 3 metretas. Y Jesús les dijo: «Llenad de agua los cántaros». Y los llenaron hasta el borde. Y Jesús les dijo: «Sacad ahora y llevad al maestresala». Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todos suelen servir al principio el buen vino, y después que los convidados están alegres, entonces sacan el más flojo. Mas tú reservaste el buen vino para lo último». Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído el relato del milagro de las bodas de Caná, que es el primer milagro público que nuestro Señor hizo. Por eso Él dice a Nuestra Señora que no ha llegado mi hora, porque Él todavía no, estaba terminando lo que fue el periodo de su vida oculta, en la cual Él se comportó de una manera muy discreta, no hizo milagros, no hizo cosas muy visibles, pero por atención a su madre, a la intercesión de su madre, Él avanzó la hora. Entonces, que la Virgen le pidió que hiciera algo, entonces por eso la Virgen les dijo a los que estaban ahí, a los servidores, les dijo que hicieran todo lo que les dijera, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor pareciera que todavía no quería comenzar a hacer milagros de una manera pública, y pareció haberle dicho que no a la Virgen María, pero en realidad aceptó la petición de Nuestra Señora, la sugestión de Nuestra Señora, y entonces
hizo lo que se llama un milagro, ¿verdad? Un milagro transformando el agua en vino. Y es el primero de sus milagros públicos en el que Él se hace conocer y que se manifestó a los demás, ¿verdad? Nosotros hemos festejado la fiesta de Navidad en la cual Él se manifestó, primero pues nació, ¿verdad? Es un hecho que Él nació para estar con nosotros, pero después se manifestó, es decir, no es todo que Él haya nacido, sino que también el hecho que se haga conocer. Entonces, la fiesta, estamos en el tiempo de la Epifanía. La palabra Epifanía quiere decir manifestación, es decir, Dios se hace conocer, Dios se manifiesta. Y las fiestas de este tiempo son todas con referencia a su manifestación. Primero, cuando se manifestó a los niños, a los pastores en Belén. Después se manifestó, se hizo conocer, se hizo ver de los Reyes Magos. Después tenemos la fiesta del 13 de enero, que es la fiesta en la cual cuando Él se manifestó en el Jordán, porque cuando San Juan Bautista lo bautizó, pues bajó una paloma del cielo y Dios habló en ese momento diciendo: este es mi Hijo amado, escuchadle. Entonces ahí también se manifestó para que todos lo reconocieran, para que San Juan Bautista lo reconociera y diera testimonio de que Él era el enviado, de que Él era el Mesías. Y hoy pues tenemos este milagro de las bodas de Caná, en el cual Él también se manifiesta, es decir, se hace conocer por este milagro que Él es Dios, que Él es el autor del mundo, es el creador. Y un milagro, por definición, es algo que está arriba de las fuerzas de la naturaleza, es decir, es un hecho sensible. Es un hecho material, porque el agua se transformó en vino, pero que la naturaleza no puede hacer, que pasa las fuerzas de la naturaleza. Entonces, por el hecho mismo, es un hecho sobrenatural que no puede venir sino de Dios, ¿verdad? Entonces, los milagros solo pueden venir de Dios, solo Dios puede hacer milagros. Resucitar un muerto, curar una enfermedad instantáneamente. Hay cosas que solo Dios puede hacer porque la naturaleza no tiene la fuerza para hacer eso. Por eso, un milagro es como un testimonio de que ahí está Dios, ¿verdad? Entonces, los verdaderos milagros solo suceden en la Iglesia Católica porque es la Iglesia de Dios, porque es la Iglesia de Jesucristo. La iglesia divina en el sentido que viene de Dios. Entonces, en las otras religiones no hay milagros, pero puede haber prodigios que no depasan la fuerza de la naturaleza, porque el demonio tiene poderes sobre la naturaleza que son de origen angélico, pero que no son sobrenaturales, porque la naturaleza angélica pues es una naturaleza creada por Dios. Entonces no es un milagro, es un hecho angélico, pero no es estrictamente hablando un milagro, porque es un hecho natural que los ángeles pueden hacer y que hasta incluso los hombres podrían hacer en ciertas cosas, ¿verdad? Curar a un enfermo, a veces los doctores pueden ayudar a curar a un enfermo, ¿verdad? Aunque les lleva más tiempo. Pues los demonios pueden influir en la naturaleza, pero no hacen algo que está arriba de las fuerzas de la naturaleza, porque las fuerzas de los ángeles son naturales, no son sobrenaturales, son también criaturas. Los ángeles son criaturas, así que cuando ellos hacen algo que parece extraordinario, pues en realidad no es un milagro. Entonces no hay que confundirse con lo que puede hacer el demonio, ¿verdad? Como
que no es un verdadero milagro. Pero los milagros de Dios, eso sí, solo Dios los puede hacer, o a veces Dios se sirve de instrumentos, ¿verdad? Puede ser de los ángeles, puede ser de algunos santos que han hecho milagros y que han hecho obras pues que solo Dios puede hacer, pero por medio de sus santos. Dios puede utilizar a los santos como instrumentos, y también Dios puede utilizar a la iglesia, puede utilizar a los sacerdotes también para hacer milagros, pero en un sentido más espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, perdonar los pecados, eso no lo puede hacer nada, no lo puede hacer la naturaleza, no lo puede hacer, ni los ángeles lo pueden hacer, pero Dios ha dado ese poder, que es un poder divino. El poder de perdonar los pecados es un poder divino. Solo Dios puede perdonar los pecados que se le hacen a Él, las ofensas que se le hacen a Él. Nadie las puede perdonar, ningún hombre. Pero si Dios confiere este poder a algunos hombres, a los cuales Él dio su sacerdocio, entonces estos hombres pueden, con la ayuda de Dios, dar ese perdón, ¿verdad? Y entonces son los poderes que tiene la iglesia, que son arriba de la naturaleza. Por ejemplo, en la misa, cuando se renueva el sacrificio de Jesucristo en el altar y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pues eso es milagroso, ¿verdad? Aunque sea que no se vea, que no se pueda tocar, pero sí, es real, hay una transformación. Y cada vez que se da un sacramento, pues es algo que está arriba de las fuerzas de la naturaleza, y porque en la iglesia está presente Dios. Y Dios actúa por medio de los sacerdotes, por medio de la iglesia, pero también actúa por medio de los fieles, porque los fieles, aunque no puedan dar sacramentos, aunque no puedan decir la misa, pueden rezar, ¿verdad? La oración produce a veces gracias que no están en el orden de la naturaleza, ¿verdad? Las gracias espirituales, las gracias sobrenaturales, no son del orden de la naturaleza, son algo superior. Y estas gracias, una persona que ama a Dios, que tiene fe, que tiene la caridad y reza por la conversión de los pecadores, a veces obtiene la conversión de los pecadores. Santo Tomás decía que la conversión de un alma es un milagro más grande que la creación. O sea, que un alma del estado de pecado pase al estado de gracia es un milagro más grande que toda la creación. O sea, cuando Dios hizo el mundo, hizo las estrellas, hizo toda la creación, eso es menos grande, menos noble, menos importante que la conversión de un pecador. Es lo que decía Santo Tomás. Es decir, que un alma que vive en el pecado se vuelva una persona justa, ¿verdad? Una persona que está santificada por la gracia. Eso es un gran milagro, y eso solo no se puede hacer con las fuerzas de la naturaleza, se necesita la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, que una persona quiera ir al cielo, no puede ir al cielo, porque para ir al cielo hay que estar en estado de gracia. Entonces no voy a hacerlo con mis fuerzas naturales, no puedo, ¿verdad? No se puede. Necesitamos una ayuda especial de Dios. Por eso Dios pues instituyó la iglesia, instituyó los sacramentos, para que un alma que en sí pues es solo natural, pues se convirtiera en un hijo de Dios por la gracia. Entonces, un niño que antes de ser bautizado pues no tiene derecho de ir al cielo, no puede ir al cielo, y su alma está manchada con el pecado original, pues no puede ir al cielo si muere, por más que no haya hecho
o algún pecado personal, pero de todos modos para ir al cielo hay que estar en estado de gracia. Entonces esa gracia la confiere el sacramento del bautismo y entonces esa alma santificada por la gracia puede ir al cielo, ¿verdad? Puede ver a Dios en el cielo, porque ¿qué es el cielo sino poder estar con Dios, poseer a Dios? Ver a Dios, estar con Dios. Pero para poder ver a Dios no lo podemos hacer con las fuerzas naturales. No es posible. Una persona que no está en estado de gracia no puede ver a Dios en el cielo. No puede hacer obras que merezcan el cielo. No puede hacer obras que tengan como recompensa el cielo. Hay personas que son pecadores, que no están en estado de gracia y que hacen buenas obras, que tal vez hacen el bien alrededor de ellos, pero eso no merece el cielo. Merece tal vez una recompensa, sí, porque Dios es justo y Dios recompensa todas las buenas obras y les da tal vez recompensas en esta vida a esas personas que hacen un bien humanamente hablando, pero no es un bien sobrenatural. Eso no tiene un mérito sobrenatural, porque para ir al cielo hay que tener un estado sobrenatural en el alma, y ese estado pues es por la gracia de Dios, nada más. Entonces Dios nos da los medios para que podamos ir al cielo, y por eso primero nos da la gracia, y junto con la gracia las virtudes, los dones del Espíritu Santo, que mucha gente no sabe ni qué es eso, pero que es una realidad, y por eso debemos estudiar nuestro catecismo para ver en qué consisten esos dones y cómo funcionan en nuestra vida, cómo hay que practicarlos. Las virtudes, ¿verdad? Las virtudes sobrenaturales, no es lo mismo tener, por ejemplo, una prudencia cristiana sobrenatural que una prudencia humana. Una prudencia humana es una persona que, por ejemplo, hace muy bien sus negocios y los logra bien, pero todo eso es en el orden natural, es en el orden humano. Y aunque haga muchos negocios y sea muy prudente humanamente hablando, pues todo lo encamina a bienes humanos, a bienes naturales, y puede hacerse rico, puede hacer lo que quiera, pero eso no le puede merecer el cielo, eso no lo lleva al cielo. Entonces, para merecer el cielo se necesita otro tipo de prudencia que se llama prudencia sobrenatural. Y esa prudencia la recibimos el día del bautismo. La recibimos como una semillita, pero nosotros debemos hacerla crecer. Debemos hacer fructificar todos los dones que recibimos el día del bautismo. Entonces, tenemos las virtudes cristianas, las virtudes de prudencia cristiana, sobrenatural. Tenemos todas las virtudes cristianas. Y todas esas virtudes Dios les ha dado la capacidad de merecer el cielo, porque son sobrenaturales. Entonces, un acto de prudencia cristiana merece mucho más que un acto de prudencia humana, aunque la prudencia humana es buena, puede ser buena, no es algo malo, pero no es suficiente para merecer el cielo. Entonces, la prudencia sobrenatural, Dios le ha dado esa capacidad. Por eso no queremos merecer, queremos tener buenos méritos para tener un cielo mejor, pues entonces debemos ejercer las virtudes que Dios que ha puesto en nuestra alma. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza y todas las virtudes, humildad, las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Hay que practicarlas. Y entonces cada vez que hacemos actos de esas virtudes, por un lado, estas virtudes nos merecen un cielo mejor.
y crecen. O sea, cada vez que practicamos una virtud, que hacemos un acto de humildad, esa virtud crece. Es como una plantita, ¿verdad? Todos los días crece un poquito. Así que cada vez que practicamos una virtud, hacemos un acto de humildad, un acto de caridad, esa virtud crece, aumenta, se desenvuelve. Por eso los santos tenían grandes virtudes, porque ellos practicaban las virtudes y hacían muchos actos de caridad, de prudencia, de justicia, de todo tipo de virtudes, y por eso sus virtudes crecían. Y la recompensa en el cielo pues también crecía. Entonces no basta tener una bondad humana natural para merecer el cielo. Hay personas que tienen una prudencia humana, a veces que tienen no es caridad, porque el amor al prójimo a veces puede ser solo natural, una simpatía puramente humana, y entonces eso no es caridad. Pero si el amor al prójimo está inspirado en la fe y se hace en estado de gracia, entonces sí es caridad, se hace por amor a Dios. Pero si no, pues hay personas que humanamente hablando son buenas personas, pero no quiere decir que por eso están en estado de gracia. Y hoy se confunde mucho la gente, los cristianos confunden mucho las cosas y dicen, es que esta persona es buena, entonces va a ir al cielo. No forzosamente. No basta hacer algunas buenas obras humanamente hablando, ¿verdad? Hay personas que tienen cierta bondad, pero no están en estado de gracia porque están viviendo en pecado mortal por alguna razón, ¿verdad? Entonces Dios les tomará en cuenta lo que han hecho y se los recompensará por lo menos en esta vida. Y si Él quiere, pues entonces les puede dar la gracia de la conversión, ¿verdad? Porque hay personas que a veces Dios les da la gracia de convertirse porque han sido buenas con los demás. Pero no es siempre así, no es forzosamente así. Entonces, para merecer al cielo, no basta una bondad natural, una bondad puramente humana. Hay que tener esa bondad que viene del estado de gracia, de las personas que están en estado de gracia, que no viven en pecado mortal, y es lo que realmente nos hace capaces de ir al cielo, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad del mérito sobrenatural. Entonces, el gran drama es que el naturalismo ha invadido el mundo y hay hoy, después del liberalismo, de la Revolución Francesa, se ha extendido ese espíritu naturalista que hasta los mismos católicos están contaminados, incluso los sacerdotes. Los sacerdotes modernos están contaminados de naturalismo y creen que por medios humanos pueden obtener efectos sobrenaturales. Es decir, que por la sola simpatía, que por la sola amabilidad van a convertir las almas. Pero no es eso lo que convierte las almas. La simpatía, la amabilidad son medios humanos, ¿verdad? Que ayudan, pueden ayudar, pero no es eso lo que convierte realmente a las almas y lo que las santifica. Entonces, solo los medios sobrenaturales pueden hacer que las almas primero se conviertan y después crezcan en el amor de Dios, en la santidad, en el mérito sobrenatural. Solo los medios sobrenaturales. ¿Y cuáles son? Pues ya lo dije, son los medios de la iglesia, ¿verdad? Los medios, primero la predicación de la fe, porque la fe es la palabra de Dios, es la enseñanza de Dios, y cuando uno cree en ella, pues es un acto sobrenatural, porque la fe es creer en la palabra de Dios, y no podemos creer sin la ayuda de Dios. Entonces la fe en la palabra de Dios es un acto sobrenatural. Necesitamos de la fe primero para poder convertirnos
y a partir de la fe, pues también amar a Dios. Pero no se puede amar a Dios si no se tiene la fe. No se puede amar a Dios de un amor sobrenatural, de un amor de caridad. No se puede amar a Dios si no se tiene la fe. Es imposible. Es imposible, no se puede. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero al lado de eso lo ofenden. Entonces es un amor que no es sobrenatural, porque no es un amor inspirado en la fe, no es un amor de caridad. Entonces dicen, es que yo amo a Dios, pero al lado de eso viven en concubinato, viven en estado de pecado mortal. Entonces tal vez tengan un amor natural por Dios, pero no es suficiente para ir al cielo. Y ese naturalismo se ha infiltrado en la iglesia, el naturalismo de creer que con los medios humanos vamos a obtener efectos divinos. Y no hay proporción, porque yo no puedo comprar un coche de $1,000,000 con 100,000 pesos. Es imposible, no me alcanza. Entonces yo no puedo tener efectos sobrenaturales con solo medios humanos. No hay posibilidad, no se puede. Entonces es el gran problema de muchos sacerdotes después que eso viene del espíritu conciliar, que quisieron abrir la iglesia al mundo, pero el mundo de por sí no tiene la gracia, es la iglesia que le da la gracia, que le da los medios sobrenaturales. Entonces quisieron adoptar los métodos, la sabiduría del mundo para santificar las almas, lo cual es algo absurdo. No se puede santificar las almas con medios naturales. Entonces ese espíritu naturalista hizo mucho daño a la iglesia, porque los mismos católicos perdieron esa fe en los medios sobrenaturales que tiene la iglesia para convertir las almas, para santificarlas, para mejorarlas, para convertirlas a una vida mejor. Son medios sobrenaturales. Entonces queremos que la vida de las almas, que la gracia, la vida sobrenatural de las almas aumente, pues debemos usar medios sobrenaturales. La oración, yo digo la oración hecha en estado de gracia, con fe, con esperanza, caridad, esa oración puede merecer gracias sobrenaturales. Pero si no creemos en esos medios, estamos en una ilusión. Y eso es lo que ha pasado en la Iglesia Conciliar. Decían que el Concilio Vaticano II iba a hacer que todo el mundo se convirtiera con el ecumenismo, con la libertad religiosa. Todo eso pues es un gran engaño, una gran farsa, porque no se obtienen efectos sobrenaturales con medios puramente naturales. Entonces, si la Iglesia, como hizo Juan 23, abrió las puertas de la Iglesia al mundo, pero el mundo ¿qué puede sin la Iglesia? El mundo no puede ir al cielo sin la Iglesia. El mundo no tiene los medios para honrar a Dios de una manera sobrenatural. Es la Iglesia el medio, y eso es Jesucristo que lo dispuso así. Entonces, si creen que van a obtener efectos sobrenaturales con medios puramente humanos, pues están caminando hacia atrás. Y es lo que pasó, porque en la iglesia se esperaba que hubiera, es lo que prometían ellos, es lo que decían ellos, pero no es cierto. Entonces se construyeron, incluso cuando estuve en Italia, habían construido seminarios muy grandes porque suponían que después del Concilio Vaticano II todo eso se iba a llenar de vocaciones y que va a ser una renovación de la iglesia, y no se llenaron. Y no solo no se llenaron, sino los que ya existían comenzaron a vaciarse. Las iglesias no se llenaron, sino las que ya existían empezaron a vaciarse, y la práctica fue cada vez menor, porque ellos creían en los medios humanos.
para convertir las almas. Entonces, antes, en tiempo de Papa Pío XII, había una conversión en masa de los países protestantes al catolicismo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Se estaban convirtiendo en masa los protestantes al catolicismo. Después dijeron, no, vamos a hacer el concilio para que se conviertan los protestantes. Vamos a hacer una misa híbrida en la cual se mezcla lo católico y lo protestante para que así los protestantes se conviertan. ¿Qué pasó? Pues no solo no se convirtieron, dejaron de convertirse. Después de la muerte del Papa Pío XII con el concilio, todos estos protestantes se estaban convirtiendo, ya se dejaron de convertir. Y ahora es lo contrario, son los católicos que se hacen protestantes. Es el catolicismo que está retrocediendo. Entonces no pasó como ellos dijeron, ¿verdad? Esas promesas de que el Concilio Vaticano II sería la primavera de la Iglesia, toda una ilusión, una farsa. Y es porque el clero se dejó cautivar por la idea del modernismo, los tiempos modernos, la tecnología, la abundancia material. Todo eso va a servir para que la iglesia crezca, para que las almas se conviertan. Pues no, pasó justamente lo contrario, ¿verdad? Que creían que los medios humanos son los medios de convertir las almas. Y aún así, cuando nosotros, por ejemplo, regalamos un libro, regalamos una hojita, como hemos regalado nosotros hojitas del rosario, no es suficiente regalarlas porque es un hecho humano el hecho de dar un pedacito de papel, que aunque tenga un mensaje cristiano, que está bien, no es suficiente. O sea, una vez que hemos hecho un acto, hay que rezar para que eso dé fruto. No basta la semilla, hay que estarla regando para que crezca. ¿Y cómo se riega esta semilla? Pues es rezando, ofrecer nuestras buenas acciones, nuestros sacrificios, lo que fuera, para que esas hojitas den fruto, es decir, que Dios dé las gracias a las almas que las vean y que dé un fruto espiritual. Pero no es tanto el medio material que convierte las almas, es la intervención de la gracia. Y esa gracia se pide, así que no basta sembrar, hay que también regar la semilla que se ha sembrado, hay que regarla. Así que nosotros a veces hacemos buenas obras, damos un buen consejo a alguien, le damos una buena lectura, algo que le ayude. No basta, hay que regar eso con oración. No basta que tratemos de ayudar a los demás con nuestras palabras, también hay que rezar para que eso que le dijimos, Dios le dé las gracias para que lo entienda, para que lo acepte, para que lo practique. Entonces se necesita un medio sobrenatural. Y es lo que muchos sacerdotes ya no entienden. Entonces hoy los sacerdotes adoptan la música moderna en las iglesias porque con eso quieren convertir a las almas, diciendo, es que si yo hago lo que le gusta a la gente, entonces se va a llenar la iglesia y todos se van a convertir. Pero esos son medios humanos. Así que si ponen la música moderna, aunque la gente viniera, no se va a quedar, se va a ir después. Y aunque se quedara, no se va a realmente convertir, porque no, eso es un medio natural, es un medio humano. Y eso no produce un efecto sobrenatural, que es la conversión de las almas. La santificación de las almas se necesitan medios sobrenaturales. Entonces, ese naturalismo ha invadido incluso muchos medios tradicionalistas. Yo veía en la fraternidad que muchos sacerdotes, sobre todo franceses, tenían esa tendencia al naturalismo. Y en los medios, ¿verdad? O sea, hay un error que fue condenado por la Iglesia, que fue el americanismo, que también se difundió en Estados Unidos,
pero no solamente, también en Europa, en todo el mundo, que es un exceso de actividad. O sea, el hecho es que yo hago muchas cosas y entonces va a haber más efectos sobrenaturales. No, lo principal para que se conviertan las almas no es que yo haga muchas cosas, sino que el grado de caridad con la cual se hacen. Por ejemplo, hay santos que no hicieron muchas cosas, pero su caridad era muy intensa, su santidad, su virtud era muy intensa. Entonces, a veces lo único que hicieron es dar su vida, pero al origen de esa muerte, de esa persona que murió por motivos sobrenaturales, se convirtieron a veces hasta naciones. Hay naciones que se convirtieron porque al principio hubo un mártir. Pero es que él no hizo muchas obras, pero él dio su vida con una gran intensidad de amor, de fe. Y esa intensidad, o sea, es un acto sobrenatural muy, muy intenso que merece de Dios grandes gracias. Muchas almas se convierten a raíz de, por ejemplo, de los mártires. Pero porque el martirio es un acto de fe muy, 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 muy grande, que al mismo tiempo es un acto de caridad, es un acto de esperanza, y eso hace que Dios dé gracias a los demás. Entonces hay personas, hay católicos, hay sacerdotes, incluso obispos y papas modernos, que creen que cuando se hace mucho ruido, cuando se hacen actividades humanas muy visibles, creen que eso está convirtiendo las almas. Pero no, lo que hacen es agitar a la gente, pero no hay una verdadera conversión. Por eso Monseñor Lefebvre nos decía, es que el Papa Juan Pablo II va por todo el mundo, hacen misas con miles y miles de personas, pero no hay frutos espirituales. Es lo que decía Monseñor Lefebvre. Dice, esos viajes de Juan Pablo II no hacen que una renovación de la iglesia. Es mentira. Toda esa gente sigue igual. Eso sí, en el día que está ahí, pues todos se agitan y todos están entusiastas y hacen la fiesta, hacen la música, pero no hay una renovación de las almas, no hay una verdadera renovación, porque todo eso era una especie de aparato naturalista. Entonces el Papa Juan Pablo II, había personas que hasta se ponían a danzar allí delante de él en la misa. También hubo misas en las cuales los aborígenes con sus ritos paganos danzaban delante del Papa y hacían ceremonias y todo, bueno, eso todo salía en la televisión y salía en los medios y la gente decía, es que está pasando algo. No, era pura agitación humana, pero la agitación humana no produce efectos sobrenaturales. Entonces, más hace una monjita que está encerrada en un convento rezando con un espíritu sobrenatural por la conversión de las almas que esas misas de Juan Pablo II, que no producían esa renovación de la iglesia como ellos decían. Pero sí, la gente se agita y la gente dice, pero no, eso no es fe, es un entusiasmo humano. Es el entusiasmo de los herejes, que no es un verdadero fruto sobrenatural, que no merece gracias del cielo, que no merece el cielo. Entonces, esos engaños de esa mentalidad naturalista, que hasta nosotros en cierta medida estamos contaminados, porque hemos nacido en este tiempo y de alguna manera estamos contaminados del espíritu liberal, del espíritu naturalista. Y a veces no es tan consciente, pero a veces hacemos o decimos cosas que denotan un espíritu naturalista. Yo no digo que sea por maldad, pero a veces eso pasa. Pero hay otros que en cosas más evidentes lo hacen y deberían normalmente saberlo. Pero, por ejemplo, sacerdotes que se sirven demasiado de los medios humanos y han perdido la fe en los medios de la iglesia, los medios de Jesucristo, Jesucristo dio a su iglesia, que dio a los sacerdotes.
Por eso el demonio se ensaña mucho con los sacerdotes para difamarlos, para desacreditarlos. Y a veces hasta los mismos fieles se la pasan criticando a los sacerdotes. Están haciendo el trabajo del demonio. Yo no digo que todos los sacerdotes son perfectos, ¿verdad? Pero no es esa la manera, porque no hay que ver solo el lado humano de la iglesia, hay que ver el lado sobrenatural. Y es en el lado sobrenatural que nos debemos basar. Entonces hay personas, yo he visto, yo sé, de tradicionalistas que pasan el día criticando a los sacerdotes, pero no quieren ver que el sacerdote, aun si fuera un pecador o un gran pecador, pues es un sacerdote y puede decir la misa, puede hacer bajar a Jesucristo al altar, puede perdonar los pecados, lo que es un milagro mayor que la creación del mundo, que puede dar los sacramentos, que puede santificar las almas, pero ellos nomás ven el aspecto negativo de esos sacerdotes. Yo no digo que todos son así. Entonces, esa mentalidad es naturalista, porque quieren ver solo el aspecto humano de la iglesia y no quieren aceptar el aspecto divino. La iglesia tiene un aspecto divino, y ese aspecto divino es el que nos salva, es el que santifica las almas, es el que nos da gracias sobrenaturales. Entonces, San Juan Bosco decía, él decía, de los sacerdotes no hay que hablar mal, mejor no decir nada. Es lo que decía si se habla mal, ¿se habla bien o no se habla? Bueno, a menos que sea una cuestión de fe, ¿verdad? Cuando es una cuestión de fe, entonces sí hay que denunciar eso, aunque sean sacerdotes, aunque sean obispos, aunque sea el Papa, debemos denunciar eso. Pero ya los problemas humanos, pues todos tenemos, ¿quién no tiene? Nadie es perfecto, pero no hay que olvidar que los sacerdotes tienen poderes divinos y tienen una dignidad divina porque representan a Jesucristo. Entonces merecen respeto. Aun si fueran pecadores, aun si fueran incluso modernistas, hay que tenerles respeto como sacerdotes, ¿no? Como tal vez lo que ellos hacen no está bien, ¿verdad? Entonces, Monseñor Lefebvre, siempre que hablaba del Papa, nunca lo insultó. Si vemos los escritos de Monseñor Lefebvre, sus conferencias, sus sermones, nunca usó palabras insultantes. Y al Papa diciendo, bueno, es que lo que el Papa hace está mal, y decía, ¿por qué? Porque eran problemas de fe. Pero nunca fue así insultante, ¿verdad? Ni con el Papa ni con nadie. Monseñor Lefebvre siempre fue respetuoso con todos. Hay que ver su lenguaje, hay que oír sus conferencias, sus sermones, sus escritos, y nunca fue insultante con nadie. O sea, eso es la actitud cristiana. Pero si, por ejemplo, vemos los medios que llamamos sedevacantistas, pues hay gente que se expresa con una manera ofensiva, ¿verdad? Aunque fuera cierto, no tenemos el derecho a insultar a una persona que representa a Dios. Entonces, podemos decir, bueno, es que esto no está bien, este acto, estas palabras que dijo, lo que hizo, no podemos aprobarlo. Incluso a veces sí hay que denunciarlo, pero con respeto, de todos modos, ¿verdad? Como un hijo que tiene un padre que es alcohólico, que tiene mal ejemplo, bueno, leamos el catecismo. El catecismo dice que los hijos deben siempre respetar a sus papás, siempre. Y no hay excepción, no hay excepción. Que tu papá es un santo, pues qué fácil, ¿no? Sí lo voy a respetar. No, si tu papá es un malvado, debes respetarlo y debes amarlo y debes rezar por él. Eso es la doctrina de la Iglesia. Es que mi papá ha sido una persona muy mala, una persona... De todos modos, Dios te pide, eso está en los mandamientos, debemos respetar a nuestros padres, debemos amarlos y debemos rezar por ellos, aunque fueran los peores pecadores, ¿verdad?
Y hoy hay mucha gente, católicos y tradicionalistas, que no entienden eso. El respeto y el amor por los padres nunca cesa, jamás, no cesa. Aun si son malos, hay que amarlos, hay que rezar por ellos. Como las esposas deben amar a sus maridos, rezar por ellos, aunque fueran los peores hombres. ¿Por qué? Porque es su misión de una esposa, rezar por sus hijos y rezar por su esposo, sobre todo cuando las cosas van mal, porque cuando las cosas van bien, pues qué fácil, ¿verdad? Entonces hay deberes que nunca cesan, ¿verdad? Y entonces hay personas que se desentienden de sus papás porque tuvieron un problema con ellos, y es muy común hoy. Pero ni aún así, los hijos siempre tienen el deber de ver por sus papás y ayudarlos y darles lo necesario, aunque sus papás hayan sido un mal ejemplo. Y es lo que mucha gente hoy no entiende, ¿no? Entonces, así en la iglesia, sí, Pablo VI hizo cosas malísimas, hizo mucho daño a la iglesia. También los papas posteriores han hecho cosas que han debilitado la fe, pero Monseñor Lefebvre siempre nos impuso de rezar por el Papa, y en la misa decíamos la oración por el Papa, mientras que los sedevacantistas no quieren rezar por el Papa. Lo ven casi como un pecado, pero el que recemos por el Papa no quiere decir que estemos de acuerdo con él, o que aceptemos sus herejías, o que aceptemos su mal ejemplo, no, pero hay que tener esa caridad, ese respeto a los superiores. Y eso nunca cesa. Así que por más malos que sean, debemos rezar por ellos. Así que Jesús sabía que Judas era de lo peor, pero hay que ver con qué caridad lo trataba. Lean el Evangelio, ahí dice, nuestro Señor trató a Judas con mucha caridad y le dijo amigo, pero nunca lo insultó ni lo trató con mucha caridad, pero no quiere decir que estaba de acuerdo con él, ni que aprobaba sus actos. Incluso los denunciaba, porque nuestro Señor habló mal del que lo iba a traicionar. Habló con los apóstoles diciendo, más le valiera no haber nacido, ¿verdad? Pero siempre guardó un cierto respeto, incluso con Judas. Entonces, así en la iglesia, los papás que pasan el día criticando al sacerdote porque en algo les cae antipático, están mal, porque los hijos, primero, al perderle respeto a los superiores eclesiásticos, le pierden también el respeto a los demás superiores, porque si yo me permito faltar al respeto a un superior, ¿por qué no le voy a faltar el respeto a otro? Entonces los papás que critican a los sacerdotes también hacen que sus hijos les pierdan el respeto a ellos, porque ellos también tienen una autoridad que viene de Dios. Y entonces si no respetan a los sacerdotes, pues ¿por qué no también con menos razón? Con más razón, pueden faltarle el respeto a su papá, porque tienen menos autoridad que un sacerdote. Y esa mentalidad hace que los niños se vuelvan como anticlericales, ¿no? Y que no haya vocaciones. Y que Dios no bendiga esas familias, porque si no hay respeto a la iglesia, no es tanto a la persona de alguien que tiene un problema, sino lo que representa. Y los sacerdotes, aunque fueran grandes pecadores, representan a la iglesia, ni más ni menos. Es que así Dios hizo las cosas y hay que aceptarlo. Entonces hay que tener ese respeto siempre, aunque uno sea consciente de que una persona se porta mal, o que un hijo sea consciente que su papá es alcohólico y que es un machista que viene a golpear a su esposa. Es consciente, pero no le pierde el respeto. Y es lo que mucha gente no entiende. Entonces, también eso es condición de santificación, porque si yo me alejo de la iglesia porque tal padre o tal persona hizo un error, yo me alejo de los sacramentos, yo me alejo de la gracia, yo me alejo de la fuente de la gracia, que es la iglesia.
Entonces, yo no estoy hablando de la iglesia conciliar, yo estoy hablando de la iglesia tradicional, porque la iglesia conciliar es una falsificación de la iglesia, de la verdadera iglesia, y de esa iglesia conciliar sí que hay que alejarse, y que hay que alejarse de sus sacramentos, de su misa, de lo que la iglesia modernista enseña, que no es la enseñanza de la verdadera iglesia. Entonces, esto que digo se aplica a la verdadera iglesia, a la iglesia de siempre, a la iglesia de 2000 años, y no a la falsificación de la iglesia. Entonces, toda esta mentalidad así naturalista, pues yo vi que cuando yo estaba en la fraternidad, que muchos sacerdotes comenzaban a tener esa manera de ver el apostolado, ¿verdad?, con puros medios humanos, y eso no produce realmente conversión. Dios no da tantas gracias porque ve que no se confía tanto ni en su enseñanza, ni en la fe, ni en la oración, ni en los medios de la iglesia. Entonces se hace un apostolado de fachada. Y es el apostolado que ha hecho hoy la iglesia, la Fraternidad de San Pío X, se han metido en un apostolado de fachada. Han hecho revistas muy bonitas y todo, pero el mensaje de la fe ya no es íntegro, ya no se dice todo, ya no se denuncia todo, se denuncia algo, pero no se dice todo, y se hace un apostolado, así como hacen los publicistas, ¿verdad?, que venden mercancía con medios humanos, y a esa quieren convertir a las almas con una especie de marketing, y hacen fotografías de seminaristas al lado de un coche, de un Mercedes, y como que eso, yo no sé qué tiene que ver con la iglesia. Entonces, es un apostolado naturalista. Y ya vemos los efectos, ¿verdad? Entonces, la tradición se vacía por dentro, aunque quede la fachada, así que hacen bonitas ceremonias, bonita liturgia, cosas exteriores, con bonita música, etcétera, pero los frutos espirituales no están ahí, porque para que haya frutos espirituales hay que tener una fe íntegra. Pero si la fe ya se está debilitando, ya se está falsificando, se está tergiversando, entonces ya no son verdaderos frutos espirituales. Ya no es toda una apariencia, es una fachada. La iglesia conciliar, ellos tienen las iglesias, tienen el Vaticano, tienen los palacios del Vaticano, tienen muchos más fieles, tienen muchos más obispos, pero eso no es un fruto espiritual, no es el número lo que hace la santidad de la iglesia. Es la adhesión completa a la fe, la adhesión completa a la enseñanza de siempre. Y los verdaderos frutos de santidad son los que están unidos a la fe. Sin fe no hay caridad, sin fe no hay ninguna virtud. Si una persona pierde la fe, en el acto mismo pierde todas las demás virtudes sobrenaturales. Tal vez pueda tener algunas virtudes humanas, naturales, pero eso no le merece el cielo. Pero ya cuando se pierde la gracia, cuando se pierde la fe, todo ¿cómo se dice? El organismo sobrenatural de un alma se pierde. Al mismo tiempo, en el mismo acto, ¿verdad? Una persona hace un pecado de herejía, pierde la fe, pierde todas las virtudes, pierde incluso la recompensa en el cielo, pierde la gracia. Y entonces se quedan a un nivel humano y hacen un apostolado humano, hacen ruido, hacen reuniones, hacen algarabía, hacen escándalo, pero no hay una verdadera renovación espiritual, ¿verdad? La renovación espiritual es algo delicado. Hay que respetar las leyes de la vida sobrenatural. Entonces, hay santos, entre comillas, de la iglesia conciliar que hicieron un apostolado naturalista, pero ese apostolado no es de santos, es otra cosa, no son realmente santos.
La Teresa de Calcuta era una especie de personaje mediático y no quería convertir a los enfermos porque se ocupaba de los enfermos y no, si eran de otra religión los dejaba así, los dejaba en su error. Es muy diferente la actitud de San Vicente de Paul, que sí era santo y que él también se ocupó de los enfermos y de los pobres y etcétera. Pero él siempre la ayuda al cuerpo para convertir el alma. Incluso él mismo decía, si una persona no quiere convertirse y no hay ninguna esperanza, pues mejor no la ayuden, déjenla así, ¿verdad? Así que esa obra de misericordia que hacía San Vicente de Paul eran siempre en vista de la conversión de las almas. No era un apostolado naturalista. Era sobre todo el alma del enfermo, sobre todo el alma del pobre que él quería salvar. Entonces la Iglesia hoy se ha vuelto una asociación benéfica, una asociación naturalista. Y ya el Papa Francisco dijo, no hay que convertir a los otros de otras religiones porque eso es veneno para el ecumenismo. Entonces el ecumenismo es un fin en sí que va contra los fines de la Iglesia. Entonces, qué descaro que el Papa diga eso, ¿verdad? Pero y él no cree en la conversión de las almas. Él no cree que la Iglesia es misionera. ¿Pero misionera para qué? ¿Para ayudar a los cuerpos, nada más? No, la Iglesia es misionera en primer lugar para salvar las almas, convertir los pecadores y llevarlos al estado de gracia. Pues hoy, si les dicen, no, es que tú, es lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Tú puedes ser de la religión que tú quieras, nomás sea un buen musulmán, sea un buen judío. No, es que no es lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, ir, evangelizar todas las naciones, bautizar a todas las naciones, el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Así de seco es lo que Jesucristo lo dijo. O sea, el que no crea se condenará. Entonces, el Papa Francisco está diciendo lo contrario que dijo Jesucristo, sin ninguna vergüenza. Es horrible. Entonces, cuando hay sacerdotes que yo vi eso en la fraternidad, que hacían mucho hincapié en el aspecto visible de las cosas, pero no se les veía rezar, por ejemplo, Monseñor Lefebvre a mí me lo dijo personalmente, cuando veas un sacerdote que nunca lo ves en la capilla rezando, eso es muy mala señal, me dijo a mí. Un sacerdote que nunca lo ves rezando en la capilla, aunque no, fuera de lo que es común, ¿verdad? De la misa, de las oraciones comunes. Si nunca lo ves rezar en la capilla, aunque esté solo, pero que el que va como devoción a rezar, es muy mala señal para ese sacerdote. Es lo que decía Monseñor Lefebvre. Entonces, esa mentalidad de activismo, de americanismo, el americanismo es eso, es una forma de activismo, es un error que fue condenado por la Iglesia, que era prácticamente pues eso, ¿no? El activismo, querer producir efectos sobrenaturales con medios naturales, ¿verdad? Entonces yo hago una bonita iglesia, yo hago con todas las apariencias, ¿verdad? Una bonita procesión, pero no hay contenido, no hay doctrina, no hay doctrina de la fe, no hay defensa de la tradición. Pues eso es toda una apariencia, es una fachada, y en eso está cayendo hoy la Fraternidad San Pío X, que digan lo que quieran, porque ellos ya están sometiéndose a los obispos. Hace unos días yo estuve en una ciudad en Estados Unidos y algunos fieles querían recurrir a la ayuda de los sacerdotes de la fraternidad, pero ellos le dijeron que no. Le dijeron, no, es que debemos primero pedir el permiso al obispo del lugar. Debemos pedir el permiso que nos permita que los ayudemos a ustedes. Quiere decir que ya están con la Iglesia Conciliar. O sea, para ver si ellos difunden la fe de la tradición,
tienen que pedirle permiso a un obispo modernista, a un obispo que acepta el Concilio Vaticano II, a un obispo que acepta el concilio, que acepta la nueva misa. A él van a pedirle permiso. Entonces, ¿dónde estamos? Ya el día que el obispo les diga que no hagan esto, pues ellos lo van a hacer. Están sometidos a los obispos modernistas. Y que digan que no han hecho compromisos, pues no, es falso. Es evidente que están comprometidos ya en la Iglesia Conciliar. Y pues sí, creían que con su Monseñor Felé, el padre Smithberger, creían que con su simpatía, con sus grandes sonrisas, con su carisma personal, que es puramente imaginario, creían que iban a convertir a Roma. Pero ¿dónde está la conversión de Roma? No hay nada que muestre que Roma ha cambiado. No hay conversión en Roma. Incluso está peor que jamás lo estuvo. ¿Y dónde están todas sus promesas de que ellos iban a lograr por sus medios humanos? Porque toda esa mentalidad, toda esa simpatía que le mostraron, por ejemplo, se ve en las fotografías cuando fueron a ver al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto XVI, toda esa simpatía que ellos le mostraron, ¿qué mostró? Son medios humanos. No hubo una verdadera conversión. Así que debemos ser conscientes que incluso en la tradición nos podemos dejar contagiar por esa mentalidad naturalista, ese espíritu activista que cree que todo es una cuestión de hechos. Pero no, hay un hecho importante que hace que todo lo demás tenga valor, ¿verdad? Jesucristo murió una vez en el Calvario, ¿no? Pero eso es suficiente para salvar toda la humanidad, de todos los siglos, porque vale mucho. Es un hecho sobrenatural, la muerte del Hijo de Dios. Así también nosotros queremos cosas. Hay muchos católicos que quieren que el sacerdote haga muchas obras, que lo empujan, que vaya aquí, que vaya allá, pero que el sacerdote no cuide su vida espiritual, no cuide su vida de oración. Entonces lo están induciendo a este sacerdote a un apostolado naturalista. No es necesario hacer tantas cosas. Hoy ya es una gran gracia el hecho de conservar la fe en esta época. No podemos pretender que el sacerdote dé un servicio como en una época normal, ¿verdad? Cuando había parroquias normales y que había los oficios todo el tiempo, todo era con regularidad y hoy no se puede. Entonces, y los sacerdotes por lo menos pueden garantizar de vez en cuando la misa, ya los fieles deberían estar muy contentos porque eso ya es como casi un milagro en esta época, como están las cosas, que haya un sacerdote que les dice la misa tradicional, ya es casi un milagro. Y todavía se ponen unos en un plan de exigir, padre, usted debería hacer esto, debería ir aquí, debería ir allá. No ven que el sacerdote tiene límites, también su salud, su edad, sus medios, ¿verdad? Y no lo ayudan o nomás quieren exigir. Y eso, los fieles que hacen eso están contaminados de naturalismo porque creen que con medios naturales se va a lograr todo. Entonces, un sacerdote que no tiene vida de oración, por más misas que diga, no va a convertir las almas. Se necesita que el sacerdote tenga una vida espiritual. Y eso pues él la necesita cuando está en su priorato. Llega un tiempo, tiene que tener momentos de oración, de oración, rezar más, estar cerca de Dios para que Él pueda transmitir eso a los demás. Entonces, hay fieles que no ven la necesidad hoy, por ejemplo, de vocaciones, de que el sacerdote se ocupa de formar nuevos sacerdotes. No, es que el padre, ellos quieren la misa. Es una mentalidad egoísta, es un egoísmo espiritual. Quieren tener todo cuando no se puede. Entonces, a veces los sacerdotes no paran de trabajar y de todos modos no se puede hacer todo. Entonces, si un sacerdote hace en exceso el trabajo, destruye también su vida espiritual.
Y es lo que insistía mucho el padre Smithberger, cuando era superior de la fraternidad. Quería que los sacerdotes se la pasaran corriendo, viajando, haciendo mil cosas, y él empujaba eso. Y Monseñor Lefebvre nos decía, eso es la destrucción de la fraternidad. Eso es la destrucción, porque unos sacerdotes que hacen muchas obras, mucho apostolado, pero no tienen un apostolado sobrenatural, que no tienen una vida espiritual seria, que no rezan, que están siempre fuera, que en la calle, en el mundo, eso destruye una sociedad, una sociedad espiritual. Y el apostolado por el hecho mismo se devalúa, y la conversión de las almas pues también disminuye, o se hace de una manera muy superficial. Entonces debemos tener desconfianza de esos sacerdotes que tienen un apostolado naturalista, que quieren convencer a todo con medios humanos y que hacen, en lugar de inspirar la fe, entonces ellos hacen psicología de las masas, ¿verdad? Cómo hay que proceder humanamente para convencer a una persona, pero la convencen humanamente, no la convierten a la fe. Es un efecto humano, un efecto natural, un efecto naturalista, no es lo mismo. Entonces los sacerdotes se la pasan haciendo obras exteriores, fachada, y es un apostolado naturalista. Es lo que ha destruido la Iglesia y es lo que comenzó con el Vaticano II, que hicieron un apostolado naturalista. Es el apostolado de Juan Pablo II, ¿verdad? Que hacía inmensas reuniones, misas en las cuales distribuían la comunión en platos y que ni siquiera un sacerdote distribuía la comunión, los fieles se pasaban los platos con las hostias y se las comían así como podían, como galletas. Bueno, ese era el apostolado de Juan Pablo II. Personas que estuvieron ahí me lo dijeron, ¿verdad? Cuando él estuvo en Francia, así hacían. Y se pasaban las hostias sin ningún control y pues tal vez se caían por ahí y sin ningún respeto. Entonces no es sobrenatural tratar así a nuestro Señor, no es tener fe, no es tener, sí estaba ahí presente, pero de todos modos eso no es normal todo eso. Entonces pidámosle a Dios, pidámosle a la Virgen María. La Virgen María no hizo grandes obras. Veamos cómo le dijo a nuestro Señor discretamente: no tienen vino. No es necesario hacer escándalo para hacer mucho bien. La Virgen María fue una mujer discreta. Las mujeres modernas no se callan de hablar. Y la Virgen María, veamos el Evangelio, casi nunca hablaba. Pero es la mujer más benéfica que ha habido en la humanidad. Gracias a ella tenemos a Jesucristo. Por ella vienen todas las gracias que Dios da, por la Virgen María. Y la Virgen María aparentemente no era una activista, era muy serena, muy discreta, muy humilde. No era de esa altivez de muchas mujeres de hoy, de muchos que se dicen católicos y tradicionales. Hay mujeres de una altanería indescriptible, pero ella era la mujer más discreta que ha habido en la historia, casi nunca hablaba, pero qué eficacia la de sus oraciones, la de su ejemplo, la de sus obras. Más que hablar, ella tenía obras y así nos obtuvo tantas gracias a toda la humanidad. Entonces, pidámosle a Nuestra Señora que nos libere de espíritu naturalista, del apostolado naturalista, del apostolado activista, porque también los fieles están llamados a un cierto apostolado, con su ejemplo, con sus palabras, a veces con sus consejos a los demás, pueden ayudar a hacer mucho bien. Es un apostolado también, ¿verdad? Pero el principal apostolado lo hacen los sacerdotes, lo hacen los miembros de la iglesia jerárquica. Y pidámosle a Nuestra Señora en este día que
que también, así como ella logró que se convirtiera el agua en vino por su intercesión, que también nuestras almas, que de ser insípidas, porque no tenemos fe, porque no tenemos obras, porque no tenemos mucha caridad, pues que nuestras almas se conviertan en vino, es decir, en algo que realmente es valioso, ¿no? El agua no tiene valor, el vino sí. Entonces, que nos convirtamos a una vida sobrenatural, una vida más cristiana, en la cual está presente la gracia de Dios. El corazón inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima,